Listo. Oh, Gracias. Me parece que ya estamos transmitiendo, entonces creo que podemos comenzar. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a este último día de trabajo del Seminario Internacional de Verano, Filosofía de la Naturaleza, contrastes entre la Edad Media y la Modernidad, que organiza el Seminario de Historia de la Filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas del UNAM. Ha sido una semana intensa, de mucho trabajo, de mucho interés, digamos, para tanto a los profesores que han estado participando en este evento como para la gente que nos ha seguido a través de Zoom y a través de YouTube. Ha sido, creo yo, un evento muy exitoso, pero pues vamos a tener este último día con grandes invitados que en verdad estamos muy honrados porque hayan aceptado nuestra invitación. Y pues no me queda más que comenzar este último día con la presentación del doctor Santiago Orrego, que antes de darle la palabra quisiera presentarlo para que conozcan más o menos la línea de trabajo a la que se ha dedicado el profesor. Santiago Orrego es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad de los Andes, Chile, y es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado en el año 2003 con la tesis La actualidad del ser en la primera escuela de Salamanca. Ha realizado estudios postdoctorales en la Pontificia Universidad Católica de Chile y estadías de investigación en la Biblioteca Apostólica Vaticana, en la Biblioteca de la Universidad de Coimbra y otras bibliotecas de España y Portugal, en el Medial Institute de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y en el Warburg Institute de la Universidad de Londres. Es miembro de la Sociedad Internacional por los Estudios de la Filosofía Medieval y ha sido profesor en las universidades de los Andes, de Navarra, Andrés Bello y desde el 2004 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta última ha desempeñado los cargos de director de comunicaciones y educación continua, director de asuntos estudiantiles, director académico y vicedecano. También ha sido profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul, en Brasil, y en el programa de doctorado en la Universidad de los Andes, Chile. Su docencia y áreas de competencia e interés en filosofía son amplias, pero su trabajo de investigación se ha centrado en la metafísica, antropología y ética de la Edad Media y de la escolástica hispánica de los siglos XVI y XVII. Ha publicado 6 libros en su área de especialidad y varios artículos y capítulos del libro, además de numerosas conferencias y seminarios en diversas universidades de América y Europa. Profesor Santiago, es un verdadero placer y un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le recordamos a los colegas que nos siguen aquí en Zoom que por favor apaguemos nuestro micrófono para evitar interrupciones. Y a los colegas tanto de Zoom como de YouTube les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en la caja de chat, en la caja de comentarios o en el chat. Posteriormente les daremos lectura. Profesor, tiene media hora. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la amable presentación. No puedo comenzar más que agradeciendo la invitación, ¿no? A la profesora Laura Benítez, a Rogelio, a ti mismo, Luis Ángel, que en verdad me honra, ¿no? Aparte, en fin, cuando recibí la invitación dije voy a ir a México y después vi que no, que era por Zoom. De que, bueno, México es añado aparte que es un país al que tengo especial cariño porque pasé mi primera infancia ahí en el DF y tengo 2 hermanos mexicanos, por tanto. Así es que es para mí un doble gusto estar aquí. Muy bien. Bueno, como saben, mi tema se titula Hipótesis de cálculo y realismo en los debates sobre la explicación científica entre algunos astrónomos del siglo XVI. Ahora, de todas formas, añado que voy a explorar un tema que se puede conectar, y de hecho se ha conectado con el debate contemporáneo acerca de la naturaleza y el alcance de la ciencia experimental, que se divide muy grosso modo, poniéndolo a lo mejor en términos un poco anticuados, entre instrumentalistas y realistas, o no realistas y realistas, ¿no? En fin, como es sabido, y perdón si explico algunas cosas de aquí en adelante, además demasiado conocidas. Para los primeros, el aparato conceptual de las ciencias, al menos lo que no es directamente experimentable, no llega ni debería pretender llegar a describir lo que hay realmente en la naturaleza,
sino solo proveer un marco racional ficticio que permita ordenar y predecir lo que nos presenta la experiencia. Por el contrario, el realismo científico estima que el aparato conceptual y las entidades no observables directamente sí capturan o eventualmente al menos pueden capturar una descripción de la realidad y una explicación causal también de esa misma realidad. Bueno, el famoso libro de Pierre Duhem de comienzo del siglo XX, titulado Sosceinta Phenomena, en griego el título original en francés, Salvar los fenómenos, puso de relieve el punto de la conexión entre la filosofía de la ciencia de fines del XIX y comienzos del XX, justamente en este debate de instrumentalismo-realismo, y el descubrimiento del carácter conjetural de la ciencia, con las ideas desarrolladas particularmente, aunque no exclusivamente, entre los siglos XIV y XVII. Como bien se sabe, Pierre Duhem adhirió fuertemente a alguna forma de instrumentalismo o no realismo científico. Bueno, en esta presentación no pretendo ser muy original, voy a ofrecer un recorrido de algunos de los Se ha silenciado el profesor. Sí, se muteó su... Ahí está. Muy bien, está. ahí. ¿Hace cuánto rato Sí, me gracias. silencié? Hace 1 minuto, 2 minutos máximo. Ah, bueno, hablé de Pierre Duhem ya. Sí, Estaba comenzando apenas. Ah, ya, perfecto. Entonces, retomo. El famoso libro de Pierre Duhem, Salvar las apariencias, puso de relieve el punto de conexión que hay entre la filosofía de la ciencia de fines del siglo XIX y XX con las ideas desarrolladas particularmente, aunque no exclusivamente, entre los siglos XIV y XVII. Bueno, como se sabe, Duhem adhirió fuertemente a alguna forma, por lo menos, de instrumentalismo. Era un antirrealista en física, por lo menos. Bueno, en esta presentación voy a ofrecer simplemente un recorrido de algunos de los hitos más significativos que van desde el siglo, fines del XIII y XIV hasta el XVI-XVII. Paréntesis, me voy a saltar deliberadamente a Nicolás de Cusa para no ser miserablemente refutado por la profesora D'Amico en un momento más. De ninguna manera, profesor. A tener la cautela. Bueno, tener atención puesta principalmente, aunque no siempre de manera explícita, en el debate entre Nicolás Reimer Baer, más conocido como Reimerus Ursus, o simplemente Ursus, y Johannes Kepler. La verdad es que no voy a alcanzar a cubrir esta polémica tan detalladamente como me habría gustado. Bueno, Ursus publicó en 1597 el breve tratado de Astronomicis Hypothesibus, o sea, sobre las hipótesis astronómicas, en la que, aparte de explorar algunas ideas de él, astronómicas suyas, bueno, atacaba ácidamente a Tycho Brahe, mentor de Kepler. Bueno, Kepler escribió primero una carta, en fin, muy amable, pero antes de eso una réplica, una apología pro Tijone contra Ursum, que sin embargo se publicó solamente a mediados del siglo XIX, permaneció manuscrita, con lo cual hizo un flaco favor a Tycho Brahe, quien le insistió en que debía escribirla y publicarla. Bien, no alcanzó a verla en vida, Tycho. Bueno, el primer capítulo de la apología de Kepler contiene su teoría sobre las hipótesis científicas de corte fuertemente realista en contraste con el instrumentalismo casi escéptico y expresado crudamente además de Ursus. Ahora, la discusión sobre la naturaleza de las hipótesis científicas se da en estos casos al hilo de las controversias sobre principalmente los sistemas astronómicos geocéntricos, ¿sí? Heliocéntrico, bien conocido, y uno un poco menos conocido que es el geoheliocéntrico, que justamente suscitó una polémica entre Tycho Brahe y Ursus acerca de quién fue el primero que volver a proponerlo, además con buenos cálculos
matemáticos, ¿no? Se peleaban por la autoría de este sistema, que consiste básicamente en que la Tierra sería efectivamente el centro del universo, eh, alrededor de la cual girarían la Luna y el Sol, mientras que los demás planetas girarían no en torno a la Tierra, sino en torno al Sol. Que desde muchos puntos de vista era un sistema que tenía ventajas sobre el geocentrismo y también ventajas importantes sobre el heliocentrismo. Bien, con sus propias dificultades, ciertamente. Bueno, por esto también voy a estar haciendo continua referencia a este debate entre estos, en fin, sistemas del universo. Muy bien. Añado que, bueno, este tema, acerca del origen de la ciencia moderna con sus implicaciones, es uno de los temas en los cuales hay más distancia entre lo que es la idea general que se tiene, incluso entre personas cultas, filosóficamente cultas incluso, y lo que dicen los especialistas, entre los cuales no me cuento, yo estoy entrando en este tema. Así es que es muy posible que en esta presentación diga algunas cosas que para algunos van a ser más o menos sorprendentes y para otros van a ser triviales. Pero bueno, sencillamente avanzo. Sí tengo la esperanza de ofrecer una mirada global adecuada, junto con algunas precisiones que son todavía menos conocidas. Bueno, comienzo con el punto de partida, los siglos III y XIV. Y es de notar que ya antes de las condenaciones de 1277, era común, incluso entre comentadores de Aristóteles, entre aristotélicos, someter a crítica y abandonar o al menos relativizar algunas de las tesis del pensador griego. En astronomía, un ejemplo, entre muchos otros, es el del comentario de Santo Tomás al De Cielo et Mundo. Bueno, a propósito de las anomalías en los movimientos de los planetas, señala Santo Tomás que las explicaciones, suppositionibus, las hipótesis de los astrónomos, sirven para salvar las apariencias, aunque no son necesariamente verdaderas, a pesar de que Aristóteles las toma como tales. Dice Santo Tomás matizando acerca de la cualidad de los movimientos. Hay un texto para leer, pero lo omito. Ahora, debe observarse que aquí, en primer lugar, Santo Tomás habla de hipótesis que eventualmente podrían demostrarse. De modo que no es un antirrealista ni un falibilista, como algunos han querido, en fin, aproximarlo para actualizarlo, en función de pasajes como este. Bien, además, su uso del término hipótesis no tiene el significado general de supuesto provisional, como es entre nosotros, aunque sí haya, evidentemente, algunas suposiciones, algunas en fin, hipótesis, que efectivamente sí son provisionales. Esta es una idea en cuanto al estudio etimológico de la palabra y el sentido que tendría en Aristóteles, que después retoma Kepler en su apología de Tico contra Ursus. De manera que hay que tener esa cautela. Cuando se habla de presupuestos o incluso hipótesis, se trata a veces sencillamente de lo que sirve como primera base para una explicación posterior, sin que eso implique necesariamente un carácter conjetural. Bien. En tercer lugar, hay que decir que esta afirmación de Santo Tomás no se refiere necesariamente a toda la astronomía, a todo el sistema de la explicación, en fin, cosmológica, sino a las anomalías de los movimientos planetarios. Se podría interpretar tal vez en un sentido un poco más amplio, pero va en esa dirección. Entonces, si uno, ¿por qué hago hincapié en esto? ¿No? Y es que en estos tres puntos, sobre todo si se consideran conjuntamente, es decir, acerca de hipótesis que si son provisionales eventualmente podrían demostrarse como verdaderas, en el hecho de que cuando habla de suposiciones o hipótesis no le da necesariamente el carácter provisional, y en tercer lugar, acerca de que refiere esto no necesariamente a toda la astronomía, sino a algunos puntos particulares de anomalías,
bueno, coincide con lo que dirá Kepler en su apología contra Ursus. Bueno, y esto se conecta con una de las críticas que se han dirigido a Pierre Duhem, autor antiguo, por tanto no estoy diciendo nada novedoso, acerca de su interpretación de este aspecto de la historia de la ciencia, en el sentido de que generaliza demasiado el alcance de las afirmaciones de los autores que se aproximan más al antirrealismo en esta época, en fin, medieval y también de origen de la ciencia moderna. Bien, bueno, una afirmación un poco más amplia se da en el año 1364 con Enrique de Langenstein, quien sí extiende la afirmación del carácter conjetural o incluso más instrumental, matemático, de la explicación global de las esferas celestes, bueno, a todo ese ámbito. En fin, perdónense, aquí digo algo que ya es demasiado conocido, pero según la cosmología de la época, aristotélica y también posterior, bueno, los cuerpos celestes estarían insertos en globos, en el sentido de, en fin, de esferas celestes, efectivamente, que giran y con ellos los cuerpos celestes, en fin, los planetas, en fin, la Luna, el planeta, el Sol y también las estrellas fijas. Bueno, ya en 1364, este personaje, Enrique de Langenstein, dice, no, esto no tiene nada que ver con la realidad, sino que no son más que un modelo matemático, pero no un modelo físico real. Que las esferas sean reales o no, este punto preciso, que puede parecer poco relevante, bueno, sí es relevante para los astrónomos posteriores. ¿Por qué? Porque los astrónomos que van en una línea realista de búsqueda de explicación, de entender los sistemas astronómicos como explicaciones reales de la naturaleza, como Copérnico, Tycho Brahe, Kepler y Galileo, optan por determinadas explicaciones para evitar que las esferas celestes se solapen. Entonces, esto tiene incidencia real, digamos. Los astrónomos realistas dicen, no, mira, esta hipótesis implica que hay solapamiento de las esferas o que una atraviesa a otra y eso no puede ser, por más que simplifique los cálculos. Por tanto, tenemos que dejarla. O bien, se abstienen de afirmarlo con seguridad hasta que encuentran una explicación física de cómo las esferas podrían ser eventualmente penetrables o solaparse. De hecho, en este aspecto, son de tener en cuenta los fenómenos de las supernovas y los cometas observados entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII, que causaron importante conmoción, no solamente astronómica, junto con la demostración de que estos fenómenos no se daban en el mundo sublunar, es decir, el que se admitía que estaba sujeto a cambio, en el que podían pasar cosas más o menos extrañas, sino que se trataba de eventos o de cuerpos que estaban más allá de la esfera de la Luna. Entonces hay quien podría decir, bueno, esto demostró que las esferas eran una mera construcción matemática. Bueno, no, personas como Tycho Brahe y después también otros van a decir, no, esto muestra que las esferas en realidad no son sólidas, sino que son de un carácter, una materia etérea o fluida, pero no negaron su realidad. En todo caso, para Tycho Brahe, este fue un elemento importante, el tener la explicación de que las esferas no eran sólidas, fue un punto importante para poder plantear algunas de sus teorías astronómicas. Bien. Ahora, otros autores de los siglos XIV y XV critican a Aristóteles, en fin, esto es una trivialidad, pero bueno, o bien presentan posibles críticas como defendibles, aunque no las acepten. Aquí hablamos no solamente de tesis físicas generales como la eternidad del mundo, en fin, sino de cosas más de detalle, incluso. Entonces, Adam Woodham, por ejemplo, plantea la hipótesis de que la Tierra se mueve para ilustrar la idea de propiedades aparentes, por ejemplo. Plantea como hipótesis, aunque no adhiere estrictamente a ella. Buridan niega la hipótesis con la objeción de que, clásica, de que si la Tierra se moviera, si uno lanza un proyectil hacia arriba, bueno, caería en un lugar
distinto o lejano. A pesar de que contaba con las herramientas explicativas, parece que esa fue su línea. Y en cambio, Nicolás de Oresme da la explicación adecuada de por qué el proyectil no cae lejos, o una explicación adecuada. No adhiere al movimiento de la Tierra, pero sí dice que la acepta como una posibilidad digna de considerarse, una hipótesis que no la considera disparatada, ¿no? Ahí Nicolás de Oresme es enfatizado como uno de los grandes precursores de la ciencia moderna. Pierre Duhem, por de pronto, hace mucho énfasis en este maestro del siglo XIV. Bueno, los autores recién mencionados llevan a otro de los antecedentes medievales relevantes para la cuestión, y se trata de la progresiva, aunque incipiente, matematización de la física impulsada por los llamados calculadores del Merton College de Oxford, a pesar de que el fenómeno es más extendido, a quienes no puedo más que mencionar de pasada, destacando, no obstante, que la matematización de los fenómenos físicos terrestres prepara su unificación con la explicación de los fenómenos celestes, pues la astronomía, como es sabido, ya estaba estrechamente vinculada a la matemática. De hecho se consideraba una forma de ciencia matemática, de manera que una aproximación semejante para los cuerpos físicos terrestres, bueno, eventualmente iba a poder lograr un empalme entre ambas descripciones, como de hecho ocurrió. En fin, tal vez no menos importante a este respecto es la teoría del ímpetus, de alguna forma precursora del principio de inercia, desarrollada, aunque no creada, por Buridan nuevamente. En fin, entre los antecedentes que se podrían señalar. Bueno, todos los autores mencionados, sin embargo, se inscriben, esto es una afirmación un poco gruesa, en lo que aquí he ido llamando realismo científico, que entre paréntesis no debe confundirse con el realismo metafísico de los universales. O bien son instrumentalistas, falibilistas, en un sentido o ámbito restringidos, como ya se ha dicho. Sin embargo, y aquí hay un punto importante para lo que viene después, en fin, voy a usar la expresión doble sabiendo que no es del todo exacta, pero bueno, un instrumentalismo, falibilismo, en sentido más fuerte, encuentra también representantes en el pensamiento medieval, de un modo que hace todavía más visible la conexión de esas posturas con condicionamientos o presupuestos teológicos, de los cuales, sin embargo, pueden independizarse. Es decir, aquí empiezan a verse más conexiones directamente entre cuestiones religiosas, teológicas, eventualmente también filosóficas, y las discusiones astronómicas. Bien. Bueno, uno de los antecedentes es el nominalismo de Occam, una idea también ciertamente bastante difundida, con su énfasis en lo individual y en el carácter constructivo que tiene la mente humana en la elaboración del aparataje universal de la ciencia o de conceptos universales. Muy vinculado con esto, según Occam, el único acceso a lo real, directo, sería el conocimiento intuitivo, contrapuesto al abstractivo, un conocimiento intuitivo del singular sensible, en el caso de la física. Bueno, y junto con esto, Occam admite la posibilidad de que Dios, por su omnipotencia, ofrezca a la mente humana un conocimiento intuitivo de algo no existente. Ahora, si bien es discutible que esta tesis del conocimiento intuitivo de algo no existente puede interpretarse al modo del genio maligno cartesiano, y también es cierto que Occam no extrae de ella consecuencias escépticas fuertes, otros sí lo harán. El más célebre a este respecto es Nicolás de Autrecourt, particularmente en sus cartas a Nicolás de Arezzo, puesto que no se puede excluir que Dios, si se sigue la tesis de Occam sobre la intuición del no existente, esté ofreciendo a nuestros sentidos algo que no está ahí. No podemos tener conocimiento cierto de nada. Sería lo que se sigue de esa tesis de Occam. Ahora, Autrecourt, hay que aclararlo, no es un escéptico en sentido fuerte, según por lo menos las interpretaciones más recientes de su pensamiento, y no tan recientes,
sino que más bien adhiere a la idea de que hay grados de certidumbre en el conocimiento, y que serían adecuados para cada contexto. No obstante, por lo mismo, Autrecourt adhiere a la idea de que en física no tenemos certeza acerca de las sustancias que subyacen a los accidentes, ni de las vinculaciones causales entre lo que se observa, entre los eventos que se observan. En cuanto a la explicación causal, lo que observamos, según Autrecourt, son regularidades que suponemos que se repetirán, idea que es próxima, como es claro, a lo que dirá Hume siglos más tarde. De hecho, se ha especulado acerca de si Hume leyó en algún momento a Nicolás de Autrecourt. En fin, hipótesis con poco sustento por lo que entiendo. Bien, bueno, estas ideas en la Edad Media y en la modernidad temprana al menos, se vinculan de un modo que no alcanzo a explicar con detalle, con el nuevo énfasis en la omnipotencia divina y en el carácter contingente del mundo, que explotó con más claridad hacia fines del siglo XIII, como algo contrapuesto a el carácter necesario de la ciencia y, consecuentemente o correspondientemente del mundo, propugnada por los aristotélicos más estrictos, ¿no? Estaba la idea de que, para sintetizarlo muy brevemente, de que si uno se toma en serio la omnipotencia de Dios, en realidad lo que observamos es radicalmente contingente y por lo mismo nuestras ideas acerca de nuestras explicaciones universales y necesarias, bueno, son más bien universales y necesarias en cuanto a la forma lógica y no en tanto en cuanto al contenido mismo de lo explicado. Bueno, Pierre Duhem nuevamente, de manera exagerada, pero brillante como él lo hace, dirá que si le dieran a elegir un punto para el origen de la ciencia moderna, lo pondría en las condenaciones de París de 1277, ¿no? En la que se pone efectivamente un atajo al excesivo optimismo racional de Aristóteles y a la necesidad presente en la naturaleza. Bueno, en línea con lo anterior, se señala que Dios puede producir directamente y por sí mismo cualquier efecto que produzca cualquier causa creada. Dios podría producir el calor sin el fuego, la luz sin el fuego, perfectamente. O bien, podría disponer que una criatura produjera el efecto que normalmente produce otra. Estas son especulaciones que van en la línea de la omnipotencia divina, incluso anteriores a las condenaciones. Bueno, como se puede observar, este conjunto de ideas conducen, o al menos son muy afines, con la concepción instrumentalista, falibilista de la ciencia. En efecto, si los realistas, si las realidades o sustancias y las causas que producen lo que observamos no son más que, no nos son accesibles y siempre podrían ser distintas de lo que suponemos, ¿por qué preferimos una explicación a otra? Sencillamente porque es más útil para sistematizar y predecir lo que se nos muestra en la experiencia, los fenómenos. Sustancias y causas siempre son supuestas, es decir, son supuestos, son hipótesis, conectando etimológicamente tal vez estas palabras. Bien, no obstante, si bien hay pensadores que extienden estas ideas de modo más universal a la ciencia, otros las hacen presentes, las ponen de relieve, sobre todo en el campo de la astronomía, en un sentido también un poco más realista. ¿Por qué? Porque el ámbito de los cuerpos celestes están fuera del alcance de nuestra observación más directa, son demasiado remotas. Entonces, ahí efectivamente lo conjetural, lo supuesto, lo constructivo, matemático, el instrumentalismo tendría más cabida. Ahora, aquí voy a dar un pequeño salto adelante para que se vea también un poco la relevancia que puede tener esto, ¿no? El famoso argumento antirrealista de la omnipotencia divina, que acabo de explicar, tendrá relevancia posterior. Un evento
especialmente significativo, se da en el hecho de que el Papa Urbano VIII, ahí en torno al 1630, se lo propone a su amigo, cercano amigo, Galileo Galilei. ¿Por qué? Lo propone como réplica a la idea de Galileo de que el sistema heliocéntrico era una explicación real del universo y prácticamente la única adecuada, puesto que las demás se debían descartar. Bueno, en la línea señalada ya en 1616 por el cardenal Roberto Bellarmino, dirá que el heliocentrismo de Galileo puede defenderse como una hipótesis de cálculo, pero no como una descripción real del universo. Y así, en torno a 1630, el Papa Urbano VIII autoriza a Galileo a publicar un libro en el que se expongan imparcialmente las razones a favor tanto del heliocentrismo como del geocentrismo. Bueno, entonces aquí, dada la escasez de tiempo, voy saltándome algunas cosas. Galileo escribió su libro sobre los dos grandes sistemas del mundo, pero lamentablemente, en forma de diálogo, pero lamentablemente no fue muy imparcial, de hecho, ¿no? Y el argumento de la omnipotencia lo presentó de manera bastante poco favorable, ¿no? En el fondo. Bueno, y esto fue una de las cosas que gatilló el arresto domiciliario de por vida que sufrió Galileo. Bien, ahora, ¿cómo se desarrolló esto en el intertanto, ¿no? Voy a ir a Copérnico, quien era mucho menos rupturista como científico de lo que se suele creer, y al tenor de sus escritos, en particular en el de Revolutionibus, era un realista, ¿no? Tiene afirmaciones inequívocas al respecto, si bien admite que algunos puntos, si uno puede ver que en algunos pasajes sí habla de hipótesis conjeturales, útiles, mejores para calcular, señalando que no se pueden decidir. Bueno, aparte de eso, Copérnico también habría elaborado una teoría de la explicación astronómica, refinando un método hipotético de Platón. De hecho, se sabe que él tenía un ejemplar anotado del Parménides, en el cual desarrolla algunas de estas ideas. Ahora, Andreas Osiander, colaborador de Copérnico y protestante, a diferencia de Copérnico, escribió en el prólogo al libro del Revolutionibus, un prólogo que insertó ahí sin firmar, en el que asegura que el heliocentrismo que se presenta en ese texto no es más que una hipótesis de cálculo, una ficción útil para predecir los movimientos de los astros, y no pretende ser una explicación realista. Bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Andreas Osiander se ve interesado en, de alguna forma, traicionar un poco a Copérnico, cosa que se le va a criticar ácidamente después? Bueno, como se sabe por cartas de Osiander, que Kepler recoge parcialmente en su Apología de Tycho, buscaba evitar el rechazo del libro por los aristotélicos estrictos, los humanistas aristotélicos sobre todo, y los representantes de la Reforma, muy poco inclinados a abandonar el sentido más literal de la Biblia. Y entonces, efectivamente, el protestantismo aparece como un elemento relevante en esta discusión. Dicho brevemente, Philip Melanchthon, en parte en razón de esto, siendo mucho más favorable a Copérnico que lo que había sido Lutero, usas expresiones un poco deslenguadas como era su estilo, bueno, sigue la línea de Osiander. Sí, es útil estudiarlo, es bueno para calcular, pero no se lo debe tomar como realidad, sino solo, nuevamente, como una mera ficción, una hipótesis de cálculo. En la misma línea, pero reitero, con un énfasis mucho más fuerte en el carácter ficticio de las hipótesis, va a estar Ursus, la llama falsedades útiles, en fin. En cambio, fuertemente realistas fueron Tycho Brahe y Kepler. El sistema geoheliocéntrico de Tycho obedece en parte a eso. Ahora,
¿Qué pasa con Kepler? Ciertamente era sensible a las ideas, no solamente teológicas, ¿no? Sino que en general contra la inducción, en la línea de inducción científica, del método científico, que hacían de la astronomía una ciencia, y de la física en muchos otros casos también, una ciencia altamente conjetural, en la cual las explicaciones de fondo serían más bien hipotéticas, y en la línea de que para un mismo fenómeno muchas alternativas de explicación hipotética podían darse, ¿no? Urbano VIII también iba en la misma línea en el tema de la omnipotencia. Hay que ir Entonces, cerrando, por favor, profesor. ya, Muchas gracias. perfecto. ¿Cómo sale Kepler de este atolladero, ¿no? Bueno, en último término, la salida de Kepler, y esto me gustaría explicarlo con más calma, pero bueno, no se va a poder, la salida de Kepler va a ir en la línea de la metafísica platónica. Kepler termina siendo un realista científico, apoyando su realismo científico en su defensa o su adhesión a la metafísica platónica, ¿no? Se cuenta que cuando él descubrió que los sólidos platónicos se podían inscribir, quedaban perfectamente inscritos en las órbitas celestes, bueno, lloró de felicidad. Dijo, aquí encontré esto, y proponía que desde esta base metafísica se podía deducir en gran medida cómo tenía que ser el universo. Con esto se cumple también lo que habría dicho Pierre Duhem, que una concepción realista de la física solamente puede sostenerse en último término, quitando independencia a la física y radicándola en bases metafísicas. Bueno, ¿qué pasa con Belarmino y Galileo? En parte ya está dicho, ¿no? Galileo no había demostrado, de hecho, el sistema heliocéntrico. La prueba más fuerte que él daba, que era el movimiento de las mareas, era, en fin, evidentemente falsa, ¿no? En fin, y era lo que intentaron hacerle ver Belarmino y, en fin, otros en su tiempo, ¿no? Pero aquí cierro está la idea, la llamada tesis Brandmüller, que sostiene que Belarmino, el cardenal Roberto Belarmino, tenía razón en lo científico, mientras que Galileo tenía razón en lo teológico. Bueno, con esto cierro mi presentación. Pido disculpas si me he excedido un poco en el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Agradecemos mucho esta presentación y ya tenemos bastantes preguntas, por lo que si quedó pendiente alguna cosa de su presentación, aquí podría ahondar un poco más. La primera pregunta es de Héctor Gómez y dice lo siguiente: en la actualidad, ¿cómo son consideradas las teorías científicas solo como modelación humana o como descripción de la realidad? Bueno, es justamente uno de los grandes debates actuales en filosofía de la ciencia, ¿no? Aparte entre el realismo científico y lo que se puede llamar, en fin, operacionalismo, falibilismo, en fin, aquí muy grosso modo llama instrumentalismo, falibilismo, también son muchas distintas. Entonces, hoy en día es uno de los temas más debatidos y se aplica no solamente a la astronomía, sino sobre todo a física y más todavía si son construcciones físicas mucho más especulativas en torno a modelos de partículas elementales, etc. Eso es lo que diría, tema altamente discutido hoy en día, de lo más discutido incluso. Eso. Muchas gracias por la respuesta. Son algunas preguntas en una misma de Donovan Maviael González, y dice: ¿tendríamos que especificar la aplicación de la teoría Duhem-Quine? La ciencia de los medievales, en contraste con la ciencia actual, ve a los instrumentos como añadiduras o ampliaciones de los sentidos. Para comprender mejor lo que es el realismo científico, ¿tendríamos que leer a Feyerabend y a Ian Hacking en el ámbito contemporáneo? Y por otra parte, ¿la navaja de Occam y el asno de Buridan serían una analogía del trabajo de los físicos ante la pluralidad de teorías y la falta de tomar partido ante algunas de ellas? Gracias, muy interesante la ponencia. Sí, muchas gracias a ti, interesante la pregunta, y efectivamente va en muchas direcciones, en algunas de las cuales no soy competente. Por ejemplo, la teoría física de Feyerabend, o su filosofía, mejor dicho, de la ciencia, y otras no las conozco bien, ¿no?
también tendría que decir que desde el punto de vista de la historia de la ciencia, también son cuestiones más o menos debatidas, ¿no? Ahora, yo cuando hablo aquí de instrumentalismo, y perdón si estoy malinterpretando la pregunta, no me refiero tanto al hecho del perfeccionamiento de los instrumentos, que sí, se puede entender simplemente como una extensión de los sentidos humanos en este sentido, por lo menos en la ciencia moderna, pero en cualquier caso se trataba de hacer más accesible lo que también se muestra de una manera no tan heterogénea a los sentidos, ¿no? De hecho, en fin, Tycho Brahe dice que, bueno, en fin, una de las cosas interesantes que hizo fue elaborar instrumentos científicos mucho más exactos, aparte del telescopio, que no fue él quien lo perfeccionó, de manera que se dice que los datos con los cuales contaba Kepler, que fueron en gran parte los recogidos por Tycho Brahe, eran 50 veces más exactos que los recogidos por que aquellos a los cuales tenía a su disposición Copérnico. Bueno, ¿para qué decir las observaciones que hizo Galileo con el telescopio, ¿no? Que incluyen, en fin, ver en Venus fases semejantes a las de la Luna, en fin, irregularidad en la Luna, las lunas de Júpiter, etcétera, un montón de cosas que serían importantes de señalar, ¿no? Ahora, acerca de la navaja de Occam, bueno, no lo sé, tal vez en parte tiene que ver ya con lo que he ido diciendo, pero es un principio que estaba ya desde antes, digamos, la idea de que no se debe dar una explicación más compleja de la que es necesaria, pero tampoco menos compleja, ¿no? Las explicaciones de Occam no son simplistas, digamos, también intentan hacer justicia a la complejidad de lo real, postulando muchas veces muchos principios. Entonces, así preliminarmente, te diría que no excluyo lo que propones, pero no diría que sea algo particularmente propio de Occam, ni de los nominalistas, ni tampoco de los realistas. Y aquí, bueno, entre paréntesis digo una cosa, y es que hace al caso de mi presentación, pero, en fin, lo añado muy al pasar. Los nominalistas en general no son necesariamente occamistas. De hecho, hay quien lo distingue fuertemente, ¿no? Una frase, por ejemplo, que hay en Domingo de Soto, que fue nominalista y después pasó a realista, y un importante autor del siglo XVI, establece bastantes vínculos en temas de metafísica entre los realistas, de universales, de esencia, y los nominales. Dice, no así con los occamistas que destruyen toda la ciencia. Para que se vea ahí que no hay que confundir todavía ambas cosas. Buridan era nominalista, sí, pero no necesariamente calzaba en todos los puntos con Occam y en los más radicales. Bien, eso, creo que se me está quedando algo ahí en el tintero, pero no sé mucho más que podría explicar. Gracias por la pregunta en todo caso, muy interesante. Gracias por la respuesta, profesor. La siguiente pregunta es mía y dice lo siguiente. Profesor, ¿podría profundizar un poco más en el modelo heliogeocéntrico que mencionó al principio y cuáles serían las ventajas y desventajas de dicha propuesta? Igualmente, ¿cuáles serían sus principales exponentes? Sí, mira, bien, muy interesante lo que plantea, ¿no? A ver, entiendo que había sido planteado con anterioridad, aunque era poco conocido, a Tycho Brahe y a Ursus, que, como digo, se disputan su reedición o su presentación con fuerza, ¿no? En esa época. Bueno, y vamos a ver, ¿qué ventajas tendría respecto del modelo geocéntrico? Es que efectivamente permite simplificar más las explicaciones de los movimientos planetarios. Como se sabe, si se asume que la Tierra está en el centro, uno tiene que postular que están en fin, aparte de la excéntrica, los epiciclos, en fin, otras cosas. Bueno, uno observa que los planetas de pronto empiezan a ralentizarse en su movimiento, después retroceden y después avanzan. Bueno, eso tiene una serie de inconvenientes, entre otras, eventualmente solapamiento de las esferas. Bueno, en cambio, un autor observó que estos retrocesos, ralentizaciones de los planetas, en realidad se correspondían también con el movimiento del Sol alrededor de la Tierra. Entonces dijo, aquí estaría, se simplifican más estos hechos si es que se asume que estos planetas por lo menos orbitan al
al Sol. Ventaja respecto del heliocentrismo, y es que, en fin, por una parte era en cuanto a, por lo menos en tiempos de Tycho Brahe, e incluso después, en cuanto a exactitud, habilidad para predecir eventos futuros, bueno, era muy próximo al heliocentrismo. Tenía como ventaja que era inmune a la objeción de la ausencia de paralaje. Perdonen que use esta idea, la idea de que, muy simplificadamente, si la Tierra se moviera, tendría que observarse una diferencia de ángulo respecto de la observación de las estrellas fijas, o una diferencia de su posición en el cielo, que de hecho no se observa. Entonces, si la Tierra se mueve, bueno, tendría que observarse algo distinto en el cielo. Todos lo admitían, en todo caso, pero la hipótesis de algunos era que eso era algo tan implicaba, o sea, decía que eso es tan lejano, como Copérnico, por ejemplo, el propio Kepler, que eso es algo tan lejano, que por eso no se observa. La objeción la réplica de Tycho es, ya, pero esto implicaría que el universo es 3,5 millones de veces más grande de lo que suponemos, implicaría, en fin, que las estrellas son de un tamaño absolutamente enorme, implicaría, punto muy importante para Tycho y para Kepler y para otros también, implicaría que el universo es una especie de deformidad, con un espacio verdaderamente enorme entre los planetas y los otros, con un vacío que no se explica y no se condice con la manifestación de la sabiduría y perfección de Dios en el universo, lo cual es un argumento importante para descartar eso. Bueno, y aparte otras cosas, perdón que abunden esto, la idea de que la Tierra se mueve y por qué no se mueven juntamente con ella, sobre todo los elementos fluidos, o mejor dicho, por qué no se dispersan o por qué hay orden en los elementos fluidos como el aire, las aguas, etcétera. Bueno, no había todavía una explicación completamente suficiente para dar con eso. No estaba todavía el principio de inercia, en fin, otras cosas claramente formuladas. Ni siquiera en Galileo está, ojo, claramente formulado. Y de hecho, un punto de conexión es que Galileo cree que se soluciona este problema mostrando que sí hay movimiento de los elementos en la Tierra. Dice, un argumento importante para él, a favor o en contra del geocentrismo, son las mareas. Desecha la explicación de las mareas como algo que es producido por la posición de la Luna, ¿cierto? Una cosa, en fin, un poco supersticiosa, estas cosas esotéricas de Kepler, por decirlo así, y dice, no, la explicación está en el hecho de que la Tierra realmente se mueve. Entonces, una serie de inconvenientes, también hay inconvenientes, como digo, del heliocentrismo, que con el sistema geoheliocéntrico de Brahe se resuelve. El problema es que era un sistema feo. Muy bien. Eso es lo que podría decir. Sí, muchas gracias, doctor. Todavía tenemos algunas preguntas, tenemos 8 minutos, esperemos que podamos contestarlas todas. La siguiente pregunta es de Jorge Peredo y dice lo siguiente, son dos. ¿Podría, por favor, abundar en la explicación de Kepler sobre el universo? Que, bueno, ya estaba ahorita hablando un poco más. Y podría también en las bases metafísicas de la explicación. Perdona que se me silenció un momento. Ahondar más en la explicación de Kepler sobre el universo y en las bases metafísicas de la explicación física del universo. Supongo que se refiere a la parte platónica cuando hablaba de... Sí, efectivamente. Ya, vamos a ver. Kepler, Newton va a decir después cuando él formula su ley de gravitación universal, tomando como base muchas de las ideas de Kepler y la ley del movimiento planetario, va a decir que él tuvo que extraer algunas cosas de Kepler de una lectura de miles, o en fin, muchas páginas, miles de páginas, repletas de cuestiones que aparentemente nada tienen que ver o poco tienen que ver con la física y con la astronomía. De manera que el componente metafísico en Kepler era realmente importante, digamos, no era una especie de adorno final, así como en una especie de un epílogo de su idea, sino que era sustantiva por una parte. Es decir, Kepler era platónico, era humanista y era protestante, todas esas cosas relevantes para comprender su pensamiento, ¿no? Entonces, efectivamente, su idea de que el universo tenía que reflejar la perfección divina, tendría que corresponderse con ella, bueno, era un elemento muy importante. Entonces, efectivamente, él no separaba, y efectivamente uno podría decir, no tiene por qué separarse
las distintas esferas del conocimiento, en fin, usando la palabra esfera aquí, en sentido no astronómico, las distintas esferas de conocimiento que se consideran más o menos sólidamente demostradas. Claro, si uno considera que la filosofía o la teología natural, la metafísica, no son ciencias demostrables o son más conjeturales, etc., uno puede dejarlas tranquilamente de lado. Y conformarse con lo que hay, por decirlo así. Un poco en la idea de los antirrealistas. ¿Qué va a decir? No, esto naturalmente lo inserta dentro de una globalidad. Entonces, en función de esto, él estaba convencido de que también como buen platónico, y habría que ver por qué adhirió tan fuertemente al platonismo, de que Platón tenía razón en el Timeo al sostener que el universo había sido diseñado o organizado por Dios en función de componentes geométricos. Por lo tanto, los distintos elementos de los cuales se compone la materia que nosotros vemos, efectivamente Platón le explica en estos términos, de figuras geométricas que se combinan de una forma o de otra. Bien, entonces él sostenía que ahí estaba la clave y ahí tenía que estar. Entonces, para volver a lo anterior, ¿no? A ver, tenía un sistema más o menos complejo Kepler de métodos científicos, hipótesis, cómo se contrastan unas con otras, el hecho de mirarlas como conjuntos, sistematizarlas en cuanto a las consecuencias positivas y negativas que se sigue de cada una. Esto también iba en la línea de Copérnico, pero es la línea de Platón, digamos. Bien, hasta llegar a hipótesis fundamentales que, como digo, no deben entenderse, por lo menos no en Kepler, y posiblemente interpretando bien, como él hace, tal vez interpretando bien a Aristóteles, y para qué decir a Platón, en sentido de conjeturales, sino que son principios básicos, presupuestos, no necesariamente inciertos, bases de explicación científica. Bueno, entonces, en esta línea, que tampoco explico con detalle porque no la conozco tan bien, cuando se enfrenta a la idea de que para cualquier efecto observable uno eventualmente podría proponer muchas hipótesis que le explicaran, sobre todo en astronomía, él eventualmente va a decir sí, aparentemente, pero no ocurre lo mismo si se consideran las cosas, por decirlo así, de arriba a abajo. Y entonces él estaba empecinado en encontrar eso, una clave geométrica que calzara con la estructura del universo tal como la observamos. Y si se encontrara una clave geométrica racional manifiesta en el universo, bueno, entonces esa sería la explicación definitiva. No porque se descarte toda ocurrencia humana o toda observación, sino por ese elemento metafísico. Y por eso se da lo que decía cuando él descubre, o cree descubrir, que los sólidos platónicos, en figuras geométricas, se inscriben ordenadamente en las esferas celestes, si se las describe bien. Bueno, como digo, él lloró de alegría, dijo, esto lo demuestra, esto es lo definitivo, aquí hemos encontrado la geometría usada por Dios para estructurar el universo. De manera que reconoce el elemento, por decirlo así, inductivo y de descarte de hipótesis, conjetural, de avance, pero dice, en último término, se puede empalmar con una visión deductiva, un poco en la línea casi de Hegel, de decir, mira, conociendo a Dios y la geometría, eventualmente incluso yo podría deducir qué es lo que tengo que encontrarme en la experiencia. Claro, evidentemente Kepler sabe que no se da el calce perfecto, pero es un poco a lo que él va apuntando. Su realismo es metafísico platónico, en eso lo sustenta, no en otra cosa. Muchas gracias, doctor. Y por cuestiones de tiempo vamos a leer una última pregunta. Hay algunas otras de Franco Caruso que ahorita se las hago llegar, pero por cuestiones de tiempo no podremos leerla. Sin embargo, la última es de Rogelio Laguna y pregunta, ¿cómo explicar que por un lado la Iglesia incentivara el cultivo de las ciencias, pero al mismo tiempo enjuició a Galileo y a Bruno? Buena pregunta. Voy a intentar ser muy sintético, ¿no? Lo primero es que a Giordano Bruno no se lo condenó por ideas científicas, sino que por ideas filosóficas y teológicas, más bien religiosas. Por tanto, el heliocentrismo no fue uno de los elementos por los cuales se lo condenó, mucho menos, aunque sí ya le dio como un mal tufillo al heliocentrismo.
Pero en todo caso, y después lo que pasó con Galileo es una historia mucho más compleja, y respecto a lo cual habría que decir lo siguiente. Se suele poner el caso Galileo como ejemplo de la persecución de la Iglesia Católica a la ciencia, y sin embargo, lo que ocurre es que no es, lo voy a decir así, se lo pone como ejemplo, pero es el ejemplo. No hay otro caso en el cual haya habido una condenación por cuestiones científicas. Muchas condenaciones, sí, lamentables por ejecuciones crudelísimas, por cuestiones religiosas, incluso filosóficas que inciden en religión o disciplinaria, etcétera, pero un condenado por cuestiones biológicas, solamente Galileo, y además en un sentido preciso, ¿no? Incluso cuando llegó el momento de la teoría de Darwin, etcétera, la Iglesia Católica fue muy cauta en no condenar hasta que ya el Papa Pío XII dijo, mira, se puede aceptar científicamente en este campo siempre que no es metafísica o teológica. De manera que ahí tenemos una cosa bien interesante. Bien. Parece que se me está oyendo. ¿Se me está oyendo? Sí, Sí, ya. sí, sí, escucho. Perfecto. Entonces, respecto a Galileo, lo que ocurrió fue que en estricto rigor no se condenó el heliocentrismo. No fue una idea condenada esa. Se lo condenó por una cuestión disciplinar, porque eventualmente no hizo caso a la intimación que se le dio por el 1616 cuando se le dijo no enseñe públicamente el heliocentrismo, mejor dicho, enséñelo solo como hipótesis de cálculo, o si cree que es una posición realista, no la enseñe en público, o no la enseñe. Dice, es falso, no la enseñe. La idea de Bellarmino todavía no está demostrada, por tanto, hay que mantenerla ahí. En fin, y cuando, como digo, ya en torno al 1630, se le autorizó a publicar un libro defendiendo el heliocentrismo, equilibradamente con los pros y los contras, pero de hecho él no fue imparcial, finalmente lo reconoció, fue imparcial en la forma, pero no en el fondo, en fin, y eso junto con intrigas ahí, en fin, políticas, eclesiásticas, etcétera, bueno, llevó a que efectivamente se lo condenara. Ciertamente en el texto de la abjuración, se le dice, bueno, ya tiene que cumplir el castigo, en fin, y tiene que retractarse, ahí sí, este texto no es un acto del magisterio de la Iglesia, ni mucho menos, ahí sí se le hace decir una serie de cosas, por lo demás muy humillantes, acerca de toda esta herejía, brutalidades, errores que defendió, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, pues, algunos estudiosos, no era esperable en función del contexto en el cual se dio la condenación. Bueno, y finalmente sufrió el enorme castigo, no lo quiero minimizar, de arresto domiciliario en su villa cerca de Florencia, donde murió de viejo, varios años después, y donde siguió haciendo producción científica, por lo demás estimulado. Y después de Galileo, se dijo, se puede defender el heliocentrismo, se pueden seguir haciendo cálculos, siempre como hipótesis matemática, mientras no se encuentre una prueba más satisfactoria. Bueno, cuando a mediados del siglo XIX, con el refinamiento enorme de los objetos de observación, se describió que realmente había paralaje, entonces se dijo, bueno, ahora con mucho más certeza se puede defender que la Tierra se mueve. Hay paralaje, lo cual todo ese tiempo no se había observado. Entonces, esa es un poco la dinámica del asunto. Un tema muy interesante, mucho más complejo que como yo lo estoy presentando. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo tendremos que terminar en este momento con la presentación. Le agradecemos mucho su participación en el seminario. No sé si tenga algunas últimas palabras que mencionar. Agradezco mucho las preguntas y la invitación nuevamente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y para continuar con el programa de este último día de trabajo, pasaremos a la presentación de la doctora Claudia D'Amico, quien presenta la conferencia con Conocimiento conjetural en la naturaleza, el Cusano entre el medioevo y la modernidad. Pero antes de darle la palabra, quisiera presentar a la doctora D'Amico, que ya ha participado en estos seminarios durante ya